Profecía de Miqueas. Miqueas ejerce su ministerio durante el reinado de Ezequías de Judá, 727-698. Es un profeta muy interesado por la justicia social, en la que están implicados todos los que juegan algún papel en la sociedad: jueces, militares, profetas, sacerdotes, terratenientes. Se presupone el trasfondo teológico a partir del cual el profeta en nombre del Señor juzga y anuncia castigos. El libro se abre también a la esperanza de la liberación y en la venida de un rey capaz de gobernar rectamente a su pueblo. Miqueas 1:4. Miqueas 1. Palabra que dirigió el Señor a Miqueas de Moreset en tiempos de Jotán, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá. Visión sobre Samaria y Jerusalén. Escuchad, pueblos todos, atended, tierra y cuanto la llena. El Señor Dios atestigua contra vosotros, el Señor desde su santo templo. El Señor sale de su lugar, baja caminando por las alturas de la tierra. A su paso se derriten las montañas. Se resquebrajan los valles como cera ante el fuego, como aguas cuesta abajo. Todo ello por culpa de Jacob, por los delitos de la casa de Israel. ¿Cuál es la culpa de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuáles son los altozanos de Judá? ¿No es Jerusalén? Convertiré a Samaria en ruinas de campo, en terreno para plantar viñas. Haré que sus piedras rueden hasta el valle, dejaré al descubierto sus cimientos. Todos sus ídolos serán destrozados, todas sus ganancias irán al fuego. Aniquilaré todas sus imágenes, pues las ha reunido con ganancias de prostitución, se convertirán en ganancias de prostitución. Por eso me lamentaré y gemiré, andaré descalzo y desnudo, aullaré como los chacales, me pondré triste como los avestruces, pues su herida es incurable, llega hasta Judá, alcanza hasta la puerta de mi pueblo, llega a Jerusalén. No lo anunciéis en Gat, no lloréis, en Bet-Leofra revuélcate en el polvo. Id pasando, habitantes de Safir, desnudos y avergonzados. No podrán salir los habitantes de Saanán. Duelo en Bet-Aezel, se te retira tu apoyo. Los de Marot aguantan, pues el Señor envía el mal hasta las puertas de Jerusalén. Engancha el carro a los caballos, habitante de Laquis. Allí empezó el pecado de Sión. En ella se encontraron las mismas culpas de Israel. Por ello repudiarás a Moreset Gat, a las casas de Akzib, desencanto para los reyes de Israel. De nuevo traeré contra vosotros al conquistador, habitantes de Maresa. Llega hasta Adulán, notables de Israel. Afeítate y córtate el pelo por tus hijos adorados. Ensancha la calva como el buitre, pues te los han quitado para el destierro. Miqueas 2. Hay de los que traman el crimen y planean pérfidas acciones en sus camas. En cuanto apunta el día, las ejecutan porque tienen poder. Desean campos y los roban, casas y se apoderan de ellas, oprimen al cabeza de familia y a los suyos, explotan al ciudadano y a sus bienes. Por tanto, esto dice el Señor: yo también tramo contra esas gentes un mal del que no podréis apartar el cuello y no andaréis con la cabeza alta, pues serán malos tiempos aquellos. Aquel día os dedicarán una sátira. Se cantará una elegía que diga: estamos totalmente perdidos, pues se reparte el lote de mi pueblo. ¿Cómo se volverá hacia mí para restituir nuestros campos que ahora está repartiendo? Por ello no tendrás quien te eche a suertes un lote en la asamblea del Señor. No adivinéis, dicen los adivinos, así no hay que adivinar, no caerá esa vergüenza. ¿Es posible decir eso, casa de Jacob? ¿Ha perdido el Señor la paciencia? ¿Es esa su forma de actuar? ¿No son de bien sus palabras para quien actúa rectamente? Aún ayer mi pueblo se alzaba como enemigo. Al que pasa confiado volviendo de la guerra lo despojáis de su honra, de su capa y de su abrigo. Expulsáis a las mujeres de mi pueblo de sus casas queridas y arrancáis de sus hijos mi honor para siempre. En pie, en marcha, que este no es momento de reposar. La impureza provoca la destrucción, una horrible destrucción. Si hay alguien que corre tras el viento inventando mentiras diciendo: voy a pronosticar contra ti a cambio de vino y licores, ese sería un adivino digno de este pueblo. Voy a congregar a todo Jacob, a reunir al resto de Israel. Los juntaré como ovejas en el aprisco, como rebaño en medio del prado se agitan por causa de los hombres. Marcha delante de ellos el que abre camino. También ellos abren camino, atraviesan la puerta, salen por ella. Ha pasado su rey ante ellos, el Señor a su cabeza.
Miqueas 3. Y yo digo, escuchad, líderes de Jacob, jefes de la casa de Israel, ¿no es cosa vuestra conocer el derecho? Pero odiáis el bien y os gusta el mal, le arrancáis la piel y hasta raéis los huesos. Os coméis al resto de mi pueblo, lo despojáis de su piel, le machacáis los huesos, los ponéis en trozo de la olla como carne en caldereta. Cuando llamen y griten, no les escuchará el Señor, entonces se esconderá de ellos a causa de sus crímenes. Esto dice el Señor contra los profetas que extravían a mi pueblo. ¿Tienen algo entre los dientes? Gritan paz a quien no les pone algo en la boca, les declaran la guerra. Por eso en vez de visión tendrán noche, en vez de presagio oscuridad. Se pondrá el sol para los profetas, se les oscurecerá el día. Se avergonzarán los videntes, los adivinos quedarán en ridículo. Se taparán la cara a todos ellos, pues Dios no les responde. Pero yo estoy lleno de fuerza por el Espíritu de Dios, de derecho y coraje para anunciar a Jacob su culpa, a Israel su pecado. Escuchad esto, líderes de la casa de Jacob, jefes de la casa de Israel, que aborrecéis el derecho y pervertís lo justo. Construís Sión con sangre, Jerusalén a base de crímenes. Sus jefes se dejan sobornar, sus sacerdotes enseñan a sueldo, sus profetas adivinan por dinero. Se apoyan en el Señor y dicen, ¿no está el Señor con nosotros? No puede caernos encima la desgracia. Por eso, por vuestra culpa, Sión será un campo labrado, Jerusalén un montón de ruinas y la colina donde se alza el templo un cerro cubierto de maleza. Miqueas 4. En los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, más elevado que las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones. Caminarán pueblos numerosos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Pues de Sión saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén. Juzgará entre muchas naciones, será árbitro de pueblos poderosos y lejanos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Cada cual habitará bajo su parra y su higuera, sin sentirse molestado por nadie. Lo ha dicho el Señor del universo. Si todas las naciones van tras sus dioses, nosotros caminamos en el nombre del Señor nuestro Dios por siempre jamás. Aquel día, oráculo del Señor, juntaré a las ovejas cojas, reuniré a las dispersas y a las que había afligido. Haré de las cojas un resto, de las cansadas un pueblo numeroso. El Señor reinará sobre ellos en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, torre del rebaño, Ofel de Sión, recuperarás el poder de antaño, la realeza de Jerusalén. ¿Y tú por qué gritas? ¿Acaso no tienes rey? ¿Ha desaparecido tu consejero, pues te oprimen espasmos de parturienta? Retuércete, Sión, grita como parturienta, vas a salir de la ciudad, vas a vivir en el campo, irás hasta Babilonia y allí serás liberada. Allí te rescatará el Señor de las manos de tus enemigos. Y ahora se juntan contra ti pueblos numerosos que dicen, que sea profanada, que nosotros lo veamos. Pero estos no entienden los planes del Señor, no disciernen sus proyectos, que los ha reunido como gavillas en la era. Levántate y trilla, Sión, te daré cuernos de hierro, te dotaré de pezuñas de bronce y machacarás numerosas naciones. Dedicarás al Señor su botín, sus riquezas al Señor de toda la tierra. Y ahora acude en tropel, en cuadrilla nos asedian, golpearán con palos la mejilla del juez de Israel. Sirácida 34. Las esperanzas vanas y engañosas son propias del necio, los sueños dan alas a los insensatos. Atrapar sombras y perseguir viento es fiarse de los sueños. Espejo y sueño son cosas semejantes. Frente a un rostro, la imagen de un rostro. ¿De lo impuro puede salir algo puro? ¿De la mentira puede salir algo verdadero? Adivinaciones, augurios y sueños son cosas vanas, como fantasías de una mujer en parto. A menos que vengan de parte del Altísimo, no abras tu corazón a estas cosas, porque muchos se extraviaron por los sueños y fracasaron por fiarse de ellos. La ley ha de cumplirse sin engaño, y la sabiduría en una boca sincera es perfección. El que ha viajado mucho sabe muchas cosas. El que tiene experiencia se expresa con inteligencia. Quien no ha sido probado poco sabe. Quien ha viajado posee muchos recursos.
Muchas cosas he visto en mis viajes, mis conocimientos superan mis palabras. Varias veces he estado en peligro de muerte, pero me salvé gracias a todo esto. Los que temen al Señor vivirán, porque su esperanza está en aquel que los salva. Quien teme al Señor de nada tiene miedo, de nada se acobarda, porque Él es su esperanza. Dichoso el que teme al Señor. ¿En quién confía? ¿Quién es su apoyo? Los ojos del Señor están fijos en los que lo aman. Él es para ellos protección poderosa, apoyo firme, refugio contra el viento abrasador y el calor del mediodía, defensa para no tropezar, auxilio para no caer. Él levanta el ánimo, ilumina los ojos, da salud, vida y bendición. Sacrificar el fruto de la injusticia es una ofrenda impura. Los dones de los malvados no son aceptables. El Altísimo no acepta las ofrendas de los impíos, ni perdona los pecados por la cantidad de sacrificios. Como inmolar a un hijo en presencia de su padre es ofrecer sacrificios con los bienes de los pobres. El pan de la limosna es la vida de los pobres. Quien se lo quita es un criminal. Mata a su prójimo quien le roba el sustento. Quien no paga el sueldo al jornalero derrama sangre. Uno edifica y otro destruye. ¿Qué ganan con ello sino fatiga? Uno bendice y otro maldice. ¿A quién de los dos escuchará el amo? Si uno se purifica del contacto de un cadáver y lo vuelve a tocar, ¿de qué le sirve su baño de purificación? Así la persona que ayuna por sus pecados y después los vuelve a cometer, ¿quién escuchará su oración? ¿De qué le sirve haberse humillado? Primera carta del apóstol San Pedro. La tradición identifica al autor de esta carta con Pedro, el primero de los 12, que empleó la ayuda de un secretario redactor. La carta fue escrita en una fecha cercana a la prisión del apóstol en Roma. El sufrimiento y pasión de Cristo y su relación con la vida cristiana constituyen los temas fundamentales de esta carta. En el conjunto del Nuevo Testamento, más del 25% de la terminología del sufrimiento aparece en esta carta. La pasión de Cristo, expresada con un vocabulario propio y con un total de 12 referencias, parece constituir el tema principal de la carta. Con esta perspectiva fundamental y sin ser un tratado teológico, contiene las enseñanzas fundamentales del cristianismo. Primera de Pedro 1:1-12. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, los peregrinos de la diáspora en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, conforme al previo conocimiento de Dios Padre, mediante la santificación con el Espíritu, por la obediencia y la aspersión de la sangre de Jesucristo. A vosotros, gracia y paz abundantes. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a vosotros, que mediante la fe estáis protegidos con la fuerza de Dios, para una salvación dispuesta a revelarse en el momento final. Por ello os alegráis, aunque sea preciso padecer un poco en pruebas diversas. Así la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Sin haberlo visto lo amáis, y sin contemplarlo todavía creéis en él, y así os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Sobre esta salvación estuvieron explorando e indagando los profetas que profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros, tratando de averiguar a quién y a qué momento apuntaba el Espíritu de Cristo que había en ellos cuando atestiguaba por anticipado la pasión del Mesías y su consiguiente glorificación. Y se les reveló que no era en beneficio propio, sino en el vuestro, por lo que administraban estas cosas que ahora os anuncian quienes os proclaman el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo enviado desde el cielo. Son cosas que los mismos ángeles desean contemplar.